Shalom, Dios te bendiga, que tengas un día excelente, lleno del amor y del poder de Dios. Te habla tu hermano y tu amigo, el pastor Juan Santiago, de la iglesia virtual Solo Cristo Salva. Somos una iglesia que no tenemos local y nadie se congrega físicamente. No pedimos el diezmo ni tampoco las ofrendas. Solamente queremos traerte la palabra de Dios. Y hoy, en este miércoles 5 de febrero del año 2025, queremos empezar el día entregándole el día a Dios, para que el Señor en este día nos bendiga, para que el Señor en este día nos llene de su presencia. Así que hoy empieza el día con el Señor abriéndote los caminos, porque Dios abre camino, Dios bendice, Dios llena y Dios da de su Espíritu Santo. Vamos a orar para empezar este día maravilloso en el nombre del Señor Jesús. Padre amado, hoy temprano pedimos tu bendición para que en este día obtengamos la victoria, nos llenemos del poder de tu Espíritu Santo y tú derrotes a todos nuestros enemigos espirituales, a todos los que nos hacen la guerra, le partas la boca y le quiebres la muela, los aplastes y les arranques la piel. Hoy te bendecimos y te adoramos, porque solamente tú eres Dios, y creemos en nuestro corazón en el Señor Jesucristo. Por tanto, legalmente tú nos justificas al creer en el Señor Jesús, y confesamos con nuestra boca nuestra fe, y por tanto tú nos das la salvación. Así que al creer en nuestro corazón que Cristo murió por nosotros y es el Rey de Reyes y Señor de Señores y nos ha quitado el pecado, hemos sido justificados. Pero al predicar con nuestra boca la fe que tú nos has dado de las buenas noticias del reino, obtenemos nuestra salvación gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Llénate hoy de la presencia del Señor, y que Dios hoy abra caminos. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre Santo. Bien, y una vez ya bendecido el día, vamos a empezar con el libro número 5 de la Biblia, el libro de Números. Ayer le dimos final al libro de Deuteronomios y pasamos por un viaje épico, histórico, en el que el pueblo de Dios se enfrentó a diversas circunstancias, pero siempre Dios le dio la victoria. Confía en tu Dios y bienvenido a este libro de Números, que promete ser un libro lleno de palabra de Dios y de poder. Y hoy vamos a empezar con el capítulo número 1, con el tema registro de las tropas de Israel. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo, en el desierto del Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año, le dijo: registren los nombres. Vimos cómo el libro de Números termina ya con la repartición de la tierra. Moisés ya se le había dicho que iba a morir, que iba a entregar su espíritu. Ya había muerto Aarón y había muerto Miriam, y quedó todo en la repartición de la tierra y en algunos decretos sobre las mujeres que heredarían la tierra. El libro de Números entonces complementa lo que es la historia israelita, y aquí empezamos la historia un poco más atrás, un año después que el pueblo sale de Egipto, recordándole que en el libro de Números pasamos por un periodo de 40 años, ya hasta
el final, que es lo que continúa el libro de Josué, cuando ya muere Moisés y el pueblo empieza el proceso para conquistar la tierra prometida. La Biblia es cronológica, es lineal, pero tienes que entender que debes estudiar todos sus libros. Seguimos en el versículo 2. Registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten las tropas. Todo esto lo vimos también en el libro de Números. Perdón, Bien, estábamos leyendo el capítulo equivocado. Es el libro de Deuteronomio capítulo 1 y el tema es Introducción al primer discurso de Moisés. Discurso de Moisés. Muy bien, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto, al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado y Tofel, Labán, Haserot y Dizahab del otro. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, 40 años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes 11, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. La ruta del Sinaí hasta Cades Barnea duraba 11 días, pero por la rebeldía del pueblo, Dios lo castigó con 40 años en el desierto, hasta que murieron todos los incrédulos. Y seguimos aquí en el versículo 4. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Sehón, rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, y después de derrotar a Edrei, a Og, y después de derrotar en Edrei a Og, rey de Basán, quien gobernaba en Astarot. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor le había dado. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo: ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y de seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas, el valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Moisés nombra líderes en cada tribu. Moisés siguió diciendo: en aquel tiempo les dije, ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor, su Dios, los ha aumentado en cantidad. Son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados lo multiplique 1000 veces más y lo bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes son demasiado peso para llevar.
cómo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes. Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron, es una buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de 1000, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. Y aquí vemos cómo Moisés le hizo el caso a su suegro, Jetro, el madianita, que fue el que lo aconsejó a empezar a delegar las responsabilidades entre diferentes líderes de cada tribu, ya que Moisés llevaba la carga él solo. En aquel tiempo le di a los jueces las siguientes instrucciones: ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en su juicio. La palabra imparcial denota a que se debe de hacer justicia independientemente de si la persona es rica o pobre. La ley debe de cumplirse, de cumplir la ley tal como Dios lo ordena, sin tener favoritismo. Por eso Dios es un Dios justo y un Dios imparcial. Dios va a condenar al rico como condenará también al pobre si violan su ley. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. En aquel tiempo le di instrucciones a ustedes acerca de todo lo que tenían que hacer. Exploración de la tierra prometida. Entonces, este es un pasaje aquí, exploración de la tierra prometida. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cades Barnea, les dije, han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo en su promesa al Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron, primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros. Ellos nos aconsejarán cuál será la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Me pareció buena idea, así que elegí a 2 espías, uno de cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa, llegaron hacia el valle de Escol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego informaron lo siguiente: la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado es en verdad una buena tierra. Rebelión de los israelitas contra el Señor. Sin embargo, ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esta tierra son más altos que nosotros y son más fuertes. Y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes
los descendientes de Anac. Pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron como el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida de sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que él hizo, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolo de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él verá la tierra, porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Además, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo: tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta que llegue a la tierra. Anímalo, porque él irá al frente de los israelitas. Él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entren a poseerla. En cuanto ustedes den la vuelta y regresen por el desierto hacia el Mar Rojo. Luego ustedes confesaron: hemos pecado contra el Señor, ahora iremos y pelearemos por la tierra con el Señor nuestro Dios nos los ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que le dijera: no ataquen, porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir, solo serán aplastados por sus enemigos. Eso fue lo que les dije, pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron por todo el camino de Seir hasta Horma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlo. Por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. Y aquí vemos un recuento, de todo lo que Israel pasó por rebelde. Y mucha gente, y he visto hasta delincuentes, ladrones que no buscan de Dios y viven una vida en pecado diciendo que yo estoy con Dios, que Dios es mi papá. Hermano, mire, Dios no está con el pecado, ni Dios tampoco. Para usted ser hijo de Dios tiene que pasar por la sangre de Cristo. Yo soy de Dios, yo estoy con Dios, matando, violando, robando. Usted está con el Dios, pero con el Dios de este mundo, con una D minúscula, que es el diablo, que es Satanás. Si a su pueblo Dios le dijo: no vayan, que yo no estoy con ustedes, porque ustedes son unos rebeldes, porque ustedes no confían, porque ustedes, cada vez que yo les digo algo, ustedes hacen lo contrario. Cuando yo lo mandé a conquistar, ustedes no fueron, y ahora que yo no lo mando a conquistar, ustedes quieren ir. Si van los amorreos, los cananeos, los van a aplastar, los van a masacrar. Y exactamente eso fue lo que pasó. Por eso es que tenemos que entender la historia del pueblo de Israel para poder entender lo rebelde, lo malcriada y lo testaruda que es la iglesia actual. Por eso es que hay tanta apostasía, por eso hay que tantas rebeldía, por eso es que ya la iglesia se ha vuelto al mundo, porque así como el pueblo de Israel hizo en el desierto un becerro de oro y lo adoró, así hoy las iglesias tienen sus becerros de oro.
Por eso estoy promoviendo la reforma de la iglesia en base a la palabra de Dios. Todo el que dice que es cristiano, yo tengo que examinarlo y hacerle por lo menos 10 preguntas. La mayoría de cristianos no saben qué es la justificación, no saben qué es la gracia, no conocen al Dios de la Biblia, no conocen el Antiguo Testamento, desconocen las cartas pastorales, desconocen el libro del Apocalipsis. La mayoría de los cristianos creen que la eternidad va a ser en el cielo. Y no es así. La Biblia dice que va a ser en el nuevo planeta Tierra que Dios va a crear. Pero eso es culpa, primero, de los pastores que están llamados a alimentar a las ovejas que no tienen el alimento, porque o no tienen la fuerza espiritual, porque dar el alimento, Dios tiene que fortalecerlo a usted para usted dar el alimento, no las alimentan. Se alimentan de ellas, esos pastores barrigones que tienen seno casi de mujeres, que comen más y comiendo, y además hablan de comida y comen y comen y comen. Parecen lechones de Navidad y no le enseñan al pueblo la palabra de Dios. Mira, esta no le enseñan. No instruyen al pueblo en la palabra de Dios. Por eso es que hay tanto trompo loco, por eso es que hay tanta gente que habla en el lenguaje del pavo y todas esas loqueras que tocan fiesta de palo en las iglesias. Muchas iglesias tocan fiesta de palo al diablo con eso de que coritos pentecostales que no son más que invocación al mismo diablo. Brujos predicando, es increíble, pero aquí está la luz para usted darse cuenta. El que dice que es cristiano tiene que conocer la Biblia. ¿Cuánta gente dice, yo soy pastor, pero no lee la Biblia? No saben a veces, escucha bien esto, ni leer. Son analfabetas y predican. No han leído la Biblia completa ni siquiera una sola vez en su vida. Y tienen congregaciones. Son unos payasos. Pero Satanás le paga bien a esos payasos, porque esos payasos como los rabacucus, que parecen demonios con una ropa de payaso, hablando disparate, a la gente le gusta porque lo divierte y lo entretiene. Le dice lo que la gente quiere oír: chisme, pleito, pelea, disparate. Se saben 3 versículos de la Biblia, pero no han leído ni siquiera el libro completo donde sacan ese versículo. Entonces, la iglesia necesita la palabra de Dios. Tirar a la basura todo lo que no es la palabra de Dios y venir nuevamente a Cristo por su palabra. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana. Si no te has arrepentido, hoy es el momento. Entrégale tu vida a Cristo. Para que Dios no te destruya. El que te va a destruir es Dios, no es el diablo. ¿Entiende eso? Así que vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Lávame en tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas que hoy el Señor Jesús te ha salvado. Shalom, Dios te bendiga, Jesús te ama. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana con el capítulo número 2 del libro de Deuteronomio. Shalom, Dios te bendiga.